¿Qué tal, amigos de Insurrección TV y de Big Bang México? Estoy aquí con una mujer maravillosa, es Violeta Sánchez, poeta náhuatl y bueno, también es perito traductora y está por terminar la licenciatura en Derecho. Ya va a haber un buen festejo a final de año para celebrar que Violeta logró todo esto. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de Violeta, no la voy a contar yo, voy a dejar que la cuente ella. Y después vamos a pasar a un tema, pues, que va a tocar fibras, porque poco se habla de ello, pero mucho pasa también. Es la situación de las comunidades indígenas dentro de los penales. ¿Qué pasa cuando a una persona que no habla el español se le encierra en un penal donde tampoco hay quien hable su lengua? Y bueno, se ve sentenciado también al silencio y obviamente a ignorar los trámites que le siguen. Y bueno, ahí hay muchas irregularidades y mucha impunidad. Así que pues Violeta, gracias por estar aquí. Y bueno, cuéntanos un poquito. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad, Priscila, y a todos los medios que nos están viendo en este momento. Agradezco por este honorable presidio estar presente aquí. Mira, realmente hay muchísimas injusticias. Mucho injusticias vivimos en nuestro México. Porque en centros penitenciarios preventivos se encuentran mucho injusticias y muchas, tanto como mujeres y hombres indígenas que se encuentran recluidos sin tener un perito traductor, sin tener un licenciado que tenga conocimiento, su cosmovisión, su lengua. O sea, no, definitivamente no. Les cohíben en todo momento. ¿Por qué? Porque tan simple, nosotros nos juzgan por ser indígenas, por ser hablante en alguna lengua, por nuestro vestido, por nuestro tamaño, por nuestro color, en todo momento. Nos señalan, somos señalados, pero más sin embargo somos valiosos, igual como cualquier otra persona. Y por otro lado tenemos también la equidad de género, los derechos humanos. Somos totalmente iguales, pero las autoridades competentes no lo toman de esa manera, pues tan simple como por ser indígena, ¿cómo me va a reclamar? Si no va a venir, si no sabe hablar, si no sabe, si no entiende. Pues claro que por supuesto que no entiende, porque si habla su lengua y no habla español, ¿cómo carajos va a entender en términos jurídicos, no? Entonces, por eso es importante nosotros como peritos intérpretes que estemos como puentes de comunicación con nuestra gente, ¿no? Para que ellos ya no sufran, ya no vivan esas injusticias, que tengan como un puente de comunicación de una persona, como un poste para seguir sosteniendo y poder aclarar, poder declarar, sentir lo que está pasando en ese momento, demostrarnos su inocencia. Bueno, y por otro lado, no voy a decir que también, pues todos somos inocentes, ¿no? También hay personas culpables, pero que no se les violen sus derechos, que sea justa tal y cual como lo marca nuestra Carta Magna. Esta experiencia de volverte perito traductora no es una cosa fortuita, ¿no? Tienes toda una historia que te llevó a esa decisión, tienes toda una historia que te hace conocer los penales desde dentro. Yo la conozco muy bien, pero la gente que nos está viendo ahora no la conoce tan bien, porque también existe un sesgo informativo, ¿no? Hay un sesgo informativo de los medios de comunicación que no hablan estos temas y que si los hablan mal. Y, por ejemplo, si tú buscas tu nombre, Violeta Sánchez, pues muy poco hay de tu historia, ¿no? A pesar de la historia que es, a pesar del peso que tiene y del ruido que debió haber hecho, ¿no? Tu historia, simplemente se apaga por lo mismo, ¿no? Volvemos otra vez comunidades indígenas. Ay, pues porque tenemos que darles voz, ¿no? Pues no es tan importante, ya está afuera, ¿qué más da lo que pase allá adentro? Un poco como esta frialdad que tenemos. Y porque nos vamos muy distante, ¿no? Bueno, pues son comunidades indígenas, no me afecta, aparte yo no estoy involucrado quizá en un penal, absolutamente nada de eso, ¿no? Desde tu experiencia, platícame un poco, ¿qué viviste dentro del penal? ¿Por qué estuviste ahí? Y pues a partir de eso, ¿qué aprendiste, no? ¿Qué aprendiste y por qué decides ser perito traductora? Bien,
Efectivamente, el 2000 yo fui detenida injustamente. Fui sentenciada con una condena de 15 años sin derecho, sin beneficio a nada. En ese momento fue algo para mí, es como si fuera un pájaro que vuela en lo más alto, tiene sueños, y más sin embargo lo agarran y le cortan las alas. ¿Qué pasó conmigo? Me truncaron toda mi vida por completo. Me quitaron todos mis sueños, absolutamente. El tiempo que yo estuve, mi sentencia fue de 15 años sin derecho, sin beneficio a nada. Más sin embargo, metí mis beneficios de preliberación y salí con 7 años y medio por un delito que no cometí. Y por otro lado, dentro del centro preventivo y penitenciario, donde yo tenía que relacionarme con otras personas que yo ni siquiera conocía, no sabía ni quién eran, pero yo tenía que ver por mi vida. Pero aparte de eso, no nada más era mi vida, sino que mi pequeño hijo de 3 años y medio yo había dejado afuera. Yo tenía que trabajar para darle de comer a mi hijo, mandarle con mi familia porque quedó con mi familia. Y por otro lado, estaba embarazada de 8 meses de mi niña, que actualmente tiene 19 años. Yo tenía que buscar de una forma u otra forma para poder sobresalir, no voy a decir salir adelante porque sería sobresalir. ¿Cuánto me pagaban por lavar los trastes? 3 pesos por lavar los baños, 3 pesos por lavar la ropa, 1 peso la pieza. Yo tenía que sacar para la comida, para la leche de mi hija, para la comida de mi hijo, para poder ayudarme de una forma a otra forma. Conforme fueron pasando los años, pues yo quise romper el padrón que traía desde niña. Desde niña yo estudiaba o trabajaba o no comía, ¿no? Yo quiero estudiar. En 2001 yo me metí en la alfabetización, terminé la alfabetización, ese fue en Tepepa, reclusorio de Tepepa. Termino la alfabetización y empiezo a estudiar la primaria. Y termino la primaria, empiezo a estudiar la secundaria. Termino la secundaria, empiezo a estudiar la preparatoria. Pero bueno, todo eso fueron así consecuencias. Pero eso no lo es todo. Adentro del centro de preventivo y penitenciario se vive violencia, se vive discriminación, se vive humillaciones, se vive injusticias, de lo que no salen del medio de comunicación, por ejemplo en las televisiones, obvio, que ahí no van a decir, a mí me golpearon, a mí me hicieron, a mí me robaron, a mí me querían matar, a mí me hicieron esto. No sale lo que es la realidad. Adentro se vive mucha violencia, tanto por parte de las autoridades competentes, tanto por parte de las internas. ¿Por qué? Porque cuando uno va llegando, ellos saben que nosotros vamos llegando. ¿Y qué dicen? Ya hay carne nueva, ya hay carne fresca. Y ellos sí podemos robarlos, ellos sí podemos hacer estos. Ellos sí nos pueden servir, ellos sí pueden ser nuestros esclavos. Y entonces, yo efectivamente la población serví 1 año. ¿Qué quiere decir de servir 1 año? Yo tenía que lavarle sus trastes, tenderle su cama, hacer el aseo, lavarle su baño, ir al mandado, a la tienda o lo que me mandaran. Tenía que servir la población. Cuando yo en su momento dado yo tenía que abrir los ojos y decir, ¿por qué tengo que servir? Si ella también está cumpliendo una sentencia y yo estoy aquí cumpliendo una sentencia, aunque no haya cometido ese delito, pero estoy aquí, tengo que cumplir, ya estoy sentenciada. ¿Y cómo voy a demostrarlo? No puedo, porque nadie me entiende, nadie sabe mi lengua, ¿no? Entonces yo dije, no, voy a hacer esto. Tendría que yo defenderme a capa y espada para poder decir, ya no voy a hacer tu qué hacer, yo necesito hacer otras cosas, yo tengo que salir adelante, yo tengo que hacer otro lado, pues aunque me paguen 2 o 3 pesos, pero tengo que trabajar por mis hijos o por mí misma, por mis cosas personales. Bueno, pero por otro lado, también los
por parte de las autoridades competentes. Somos muy discriminados como indígenas. En mi caso, por ser indígena, yo llegué en psiquiatría. ¿Por qué psiquiatría? Porque me dijeron que yo estaba loca, que nadie me entendía, que yo estaba delirando, que no sabían qué les decía. Pues ¿cómo me van a entender? ¿Cómo me van a cómo van a conocer mi lengua? Si ellos hablan español y yo hablo en mi lengua náhuatl, que es mi lengua materna. Entonces, pues yo estaba loca para ellos. Mas sin embargo, con uñas y dientes peleé, aunque ellos me atascaban medicamentos y todo, y que yo no me las tomaba, obvio, los echaba a la taza del baño. Y bueno, por mi comportamiento, mi trabajo, mi capacitación, y veía, o sea, caray, está loca, pero no tan loca, porque está sacando puros dieces en su escuela, ¿no? Pues, ¿qué está pasando, no? Entonces yo, conforme me fui formando académicamente, conforme fui aprendiendo español, yo aprendí muchas cosas en que donde yo dije, yo no debo de estar aquí, yo no tengo por qué estar aquí, yo tengo que estar en población. Entonces peleé con uñas y dientes mis derechos y me pasaron a población. Y es por eso, pero no porque ellos se dieran cuenta de que yo hablara ninguna lengua. Y esa es una discriminación. Por otro lado, cuando yo fui sentenciada, cuando transcurrió el proceso, que fue un mes, que realmente no fue mucho, a mí me detienen el 31 de enero del 2000. Del 7 de febrero me trasladan para Tepepa. Estaba yo en el reclusorio norte anteriormente. Del 7 de febrero. El 4 de marzo me notifican que yo fui sentenciada el día 29 de febrero con una condena de 15 años sin derecho, sin beneficio a nada. El 5 de marzo nace mi pequeña hija porque me habían trasladado a Tepepa para que tuviera a mi hija. Cuando yo estuve en una audiencia, cuando yo tuve a un perito traductor, cuando yo conocí a un juez, cuando yo conocí a un juzgado, cuando yo conocí un secretario de acuerdo. Nunca. ¿De qué se me acusaba? No sabía. ¿Por qué estaba ahí? No sabía. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Mi pregunta es, ahora en esta situación o actualmente, antemano, ahora que primero soy mujer, defensora de derechos humanos y soy posteriormente abogada. Hay reparación de daño, todo ese conjunto. Pero mi pregunta, ante todo a los ojos de las autoridades competentes, ¿hay reparación de daño, de privación de la libertad, de mi libertad que me privaron, que sin saber ni deber nada y estuve ahí, y la niñez de mis hijos? Eso jamás me lo van a reparar, porque mis hijos ya crecieron, mis hijos ya están grandes, yo no los vi. Ellos crecieron solos y como pudieron. Eso nadie me va a reponer ni mi libertad, ni la reparación de daño de mis hijos, de la niñez de mis hijos. Todo eso es que me arrebataron de las manos. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, pues yo salgo a los 7 años y medio. 2007. El 2007, efectivamente. La ley que emitía, o que más bien ordena dar un perito traductor, fue impuesta en el 2004 en la administración de Fox, y tú no tuviste acceso a un perito traductor a pesar de que ya era una ley. Mi sentencia fue el 2000. Prácticamente el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas empezó a trabajar en el 2004. CEDERE, que actualmente ahora es CEPI, se empezó a trabajar el 2004. Se empezó a conocer el 2004, se empezó a trabajar el 2005, igual al INALI. CDI casi no se metía entre no porque es federal. Bueno, entonces,
¿qué vamos a hacer? ¿Cómo pudimos hacer o cómo podíamos hacer? Lo que podían hacer los abogados o la abogada quien llevó mi proceso, pues podía hacer una retroactividad, una reposición de daño, lo que se me juzgó y de que nunca tuve un perito traductor. Más sin embargo, esa persona, la abogada, entre comillas, nunca lo hizo. Y por otro lado, pues ya me habían sentenciado, yo ya estaba ejecuturiada, ya estaba cumpliendo una condena, una sentencia. Pero hay algo también en que el 2001 se modifica el artículo 1 constitucional. Se modifica donde una persona que podía tener un perito traductor, podían ellos todavía ver hacia por dónde, porque esta persona sí es indígena, esta persona no le entiendo, está loca, pero habla una lengua, ¿no? Bueno, pero ellos no lo hicieron, y luego fueron pasando el tiempo, híjoles, a ver, ¿qué vamos a hacer? El 2006 yo tomo un diplomado que se llamó Derechos Indígenas en Proceso Penal, donde yo me percato que yo tenía derecho a tener mi expediente, yo tenía derecho a saber por qué estaba ahí, yo el único que sabía que tenía que cumplir 15 años y no sabía ni por qué. Dije, bueno, pues yo tengo que saber, ¿qué está pasando aquí? Pido mi expediente y todo, y reviso, y lo leo, lo vuelvo a leer, créeme que lo leí como 6 veces, y pregúntame si entendí. No entendí nada. ¿Por qué no entendí? Primero, todo lo que estaba ahí yo nunca declaré. Segundo, venían en términos jurídicos, pues menos. Pusieron declaraciones que nunca diste. Así es. Yo nunca estuve en ninguna audiencia, yo nunca estuve enfrente de un juez, yo nunca estuve con un secretario de acuerdos, yo nunca estuve en un juzgado. Y menos de que me pusieran un perito traductor de mi misma lengua o de mi misma variante. ¿Esa era responsabilidad de tu abogada en ese momento? Sí, claro. ¿Cuál es el nombre de tu abogada? María de la Luz. María de la Luz se fue responsable de que dentro de tu expediente hubiera declaraciones que nunca diste. Así es. Porque aparte, hasta donde recuerdo, las declaraciones están en español. Así es. Y tú no hablabas absolutamente nada de español. Así es. Proceso. Pero hay otra cosa. A donde yo me acuerdo que me dieron hojas blancas que yo les firmara. ¿Para qué? Para que según que era mi libertad. Pero yo no sabía de qué se trataba. Cuando yo tuve la fortuna de tener mi expediente en mis manos, es decir, caray, ¿cómo lo dije? ¿Cuándo lo dije? ¿Con quién lo dije? ¿En qué momento? Yo me percaté que precisamente las hojas que me dieron, que yo las firmara, eso lo utilizaron para la declaración y pusieron como ellos quisieron. Por otro lado, las personas que, entre comillas, que me estaba ayudando, nunca tuvo un interés de investigar realmente qué estaba pasando en mi vida. Si yo contestaba o me preguntaba, o alguna vez que yo no me acuerde haberlo visto, hasta donde yo me acuerdo, mi pregunta o mi respuesta es sí, no, no sé. Porque no entendía, porque no sabía de qué se me hablaba. Yo me acuerdo cuando me detuvieron, me agarraba de las rejas y yo lo que quería que alguien me escuchara, que entendiera mi voz, que supiera lo que yo estuviera diciendo, que me escucharan, o sea, auxilio. Pero nadie me entendía. ¿Y recuerdas qué decían esas declaraciones? ¿Tienes más o menos una idea de qué decían casi textualmente esas hojas que tú firmaste en blanco y después se volvieron una declaración que nunca diste? Sí, efectivamente, yo me acuerdo donde decía que yo era cómplice por ser la esposa. Más sin embargo, mi expareja, porque es el que cometió el delito, él y su amante. Pero yo como la esposa tenía conocimiento. Y aparte, familiares de la persona con quien cometió el delito él, me conocían como la esposa. Entonces, por ser la esposa, pues bueno, chinguese, va para adentro. Pero en realidad no es así. Creo es importante
Es importante indagar, conocer, saber dónde, cómo, cuándo, con quién y aplicar precisamente lo que es el derecho romano, la ley del oro. Entonces, las reglas del oro. ¿Por qué? Porque si no lo aplicamos, no se vale, porque estamos juzgando a una persona que es inocente. ¿Tú no supiste incluso del delito que él había cometido hasta mucho tiempo después? A mí cuando el momento que me detienen no sabía de qué se trataba. Yo supe el delito que se me acusaba hasta después de 6 años. O sea, no sabías ni lo que él había hecho durante 6 años, ni lo que tú habías supuestamente hecho también en una especie de Así complicidad. Y esta abogada, hablando un poco de ella, ¿sigue ejerciendo dentro de...? Así es. Pues fíjese, hay algo, la ruleta, como dice, las piedras se encuentran, rodando las piedras se encuentran, algo así por ahí. ¿Cómo puedo explicar? Hace como 2 años, cuando yo me meto a estudiar al derecho, empiezo a indagar, a buscar, a ver cómo fue, cómo me sentenciaron, yo quiero saber, yo quiero esto, y empecé a investigar. Y un compañero que se llama Efraín Lucas, y me dice, ¿por qué no solicitas tu expediente? Le dije, ¿cómo? Dime, ¿cómo? Pues haces esto. Dice, no, pues no me dijo 2 veces. Fui al reclusorio donde fui sentenciada al juzgado, solicité, por mi propio derecho, solicito mi expediente, me otorgan, me lo entregan y lo vuelvo a leer. Porque los otros ya no supe dónde quedaron, porque cuando yo salí todo se queda, ¿no? Entonces, lo vuelvo a leer. Actualmente yo tengo mi expediente, desde el inicio hasta al final. Empiezo a revisar y dije, caray, otra vez me vuelvo a encontrar con esto. Pero ahora vamos a ver. Dije, pues ahora voy a ver de una forma a otra forma. Bueno, y lo digo en público, pues no tengo antecedentes penales, ni local ni federal. Entonces, a ver, dígame, ¿cómo me puede decir que no está? Siendo primero tengo certificados de que yo estudié adentro, tengo mi auto de formal prisión, tengo mi boleta de libertad. Entonces, ¿por qué me dicen que yo no estuve en la cárcel? Si no estuve en la cárcel, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó conmigo? Realmente, ¿qué pasó conmigo? Indagando, buscando la forma, dije, yo tengo que hacer algo. Voy al juzgado donde fui sentenciada y fui a sacar datos de la licenciada que fue mi abogado en aquel tiempo. Pregunté, ¿dónde se encuentra? Si se encuentra aquí la tal abogada. No, está en juicios orales. Y llego en juicios orales, pregunto, ¿se encuentra aquí esta abogada? Sí, está en tal cubículo. Perfecto. Voy y me presento enfrente de la abogada. ¿Tuvo palabras de contestarme? No. El único que me dijo, eres Violeta. Sí, me acuerdo de aquella chiquilla que de todo a todo lloraba. Era un mar de lágrimas. Pues claro que por supuesto, porque yo no sabía por qué estaba ahí. Nadie me entendía, nadie me escuchaba, nadie sabía de qué ni por qué estaba yo ahí. Yo no sabía absolutamente nada más ellos me juzgaban, pero así nada más a simple vista. Pero nunca se preguntaban cuál es la cosmovisión o si estoy ahí por qué.